Hablando con Jesús, podcast. Entrevistas y prédicas. Invitados especiales. Hablando con Jesús, podcast. Hola, ¿cómo estás? Otro aquí hablando con Jesús Pop, que siempre en la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Un tema maravilloso que el Señor lo ha titulado Jesús vendió al Señor por monedas. El Señor compró muchos con su sangre. Un tema maravilloso, un podcast maravilloso que el Señor nos trae en aquí hablando con Jesús Podcast, siempre en la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Y es por eso que hoy vemos muchas personas que se han convertido en ese Judas, que están vendiendo el reino de los cielos, no dejando que otras personas lleguen a los pies del Señor. Vemos que muchas personas están vendiendo el reino por 30 monedas de plata. Y es por eso que el Señor nos lleva al Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 14 al 16. Una vez más, Evangelio de San Mateo, capítulo 26, del 14 al 16, que nos dice: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar y yo os los entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Vemos aquí cómo Judas Iscariote buscaba realmente y tenía a Dios, al Maestro, al pie de él. Lo veía, lo tenía a pasos, pero de todas maneras lo vendió. Eso no significa que yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, creas que no vas a poder vender al Maestro o no vas a dejar que esa persona llegue a los pies del Señor. Y algo muy importante que nos dice la palabra, que no eres víctima de nadie, sino cómplice de lo que tú permites. Entonces, estos versículos narra cómo Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles, se acerca a los jefes de los sacerdotes y le ofrece entregar a Jesús cambio de 30 monedas de plata. Los sacerdotes, en estos versículos vemos que ellos aceptaron el trato, y Judas comienza a buscar el momento oportuno. ¿Para qué? Para traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que vemos hoy, que mucha gente traiciona al Señor, y el Señor bendice, el Señor muestra su misericordia, su gracia, pero con las acciones que hacen no hay dignidad, no hay realmente ese compromiso con el Señor. Y así sellan con el enemigo, con este mundo, un acuerdo que va a conducir a que esa persona no llegue a Cristo, o que realmente el Señor diga: no eres ni frío ni caliente, eres tibio, y yo te voy a vomitar, te puede decir el Señor. Y recordemos que en Lucas, capítulo 6, versículo 27-28, nos dice que para que nosotros debemos que amar a nuestros enemigos, y debemos hacer el bien a quienes nos odian, debemos de bendecir a quien nos maldice y orar por los que nos maltratan. Pero tú me estarás diciendo: pero ¿por qué yo debo orar por aquella persona que me hizo daño? Ese es el Cristo que realmente debe estar en ti. Que si cuando tú dices que todo lo puedo en Cristo, es que realmente estás y tienes la mente de Cristo, es que realmente Cristo está viviendo en ti, estás muriendo a ese yo. Y eso es lo que es ser una persona cristiana, llevando esas buenas nuevas del reino de los cielos, ese evangelio, esas buenas nuevas del reino de los cielos, siendo realmente ese gran embajador, embajadora, mis queridas, mis hermanos. Y, y a veces, ah, de pronto, tú dirás: pero tú dirás, veo que alguien es como un Judas, que no permite que yo llegue a los pies de Dios, y más bien yo critico a ese Dios por la forma como se comportan los demás. Y eso me lo dicen a mí: tú eres diferente, tú no eres igual que los demás cristianos. Es que para mí esto no es una religión, mis queridos. Esto es un cambio esto es el pan de cada día, de ser transformados, de cambiar. Y yo, como le digo al Señor,
Como tú pudiste con Gedeón con solo 300 y Dios mostró que la victoria no depende de un número, sino de la fe. Así yo le digo al Señor que mi victoria no dependa de una cantidad, sino realmente de mi transformación y de mi forma de ser. ¿Que me falta? Claro que sí, como siempre lo digo. Me faltará el día que me lleve el Señor a su presencia, será esta noche, mañana, no sé. Pero que el día que me lleve, que no dependa de un número, sino que depende realmente de la confianza y como lo dijo mi esposa hace poco, de que debo de vivir y debemos de vivir la palabra de Dios en nosotros. Y es lo que el Señor nos está diciendo. Él pagó un precio de sangre. Muchas veces, y hace poco tuve una conversación con ella, con mi esposa, si entendiéramos realmente ese precio de sangre, realmente todos seríamos diferentes. Pero vemos que hay mucho pueblo de Dios y no puedo generalizar porque hay pocos que realmente están haciendo la tarea y estamos haciendo la tarea. ¿Que nos falta? Claro que sí, pero vemos que mucha gente está vendiendo al Señor, está vendiendo al reino y es lo que hay que tener cuidado en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que en hablando con sus podcasts, mis queridos, mis amados, el Señor quiere que realmente que tu pasaporte, y cuando hablan ese pasaporte, esa Biblia con respeto, digan, este es un ciudadano del cielo, esa es una oveja, no una cabra, que está siendo entretenida en el nombre poderoso de Jesucristo. Ten mucho cuidado con eso. Y es por eso que todas nuestras acciones son semillas de que tarde o temprano darán frutos. Entonces tú vas a decidir, tú vas a realmente tener cuidado, porque cuando solo buscas las partes de la Biblia que te gustan, y rechazas lo que no a lo que no te benefician, ahí eres un Judas. Estás vendiendo al reino, estás vendiendo al Señor y no estás entendiendo ese precio de sangre que el Señor pagó por cada uno de nosotros. No estás confiando en la voluntad de Dios, sino estás confiando en tu conocimiento y en tus propias fuerzas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El Señor realmente te está diciendo, realmente estás siendo un gran embajador y una embajadora del reino. Y recuerda que si tú estás escuchando esta misión y lo poco que has escuchado, ya ahí tu corazón se va a pesar. Se te va a pesar de lo que acabas de escuchar. Y si no continuaste después de esto, ya intentiste algo, pero ahí se va a pesar. Y se te va a decir en ese momento del juicio, tú escuchaste esta palabra y yo te dije, yo pagué un precio de sangre por ti, pero tú seguías vendiendo el reino con tus actitudes, con tu forma de ser. Entonces hay que tener mucho cuidado, mis queridos, porque tu actitud, tu potencial, sin actitud, quiero decir, tu potencial no significa nada. O sea, tú tienes que demostrar realmente que tú eres ese gran embajador, gran embajador y embajadora del reino de los cielos. Entonces, el Señor es claro y conciso en su palabra que realmente debemos no dejar que entramos al reino, que estas fortalezas mentales realmente comienzan a decirte, vende al reino, dile a esta persona que no vaya, o tus acciones van a hacer que esas personas no vayan a llegar a ver al Señor, a conocer al Señor. También Hechos, capítulo 20, versículo 28, nos dice que por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El Señor te ha puesto en ese lugar, en ese trabajo, donde el Señor te había puesto como empresario, como jefe, no sé, pero el Señor te puso con un propósito ahí. Y aquí en Hechos capítulo 20, versículo 28 nos insta a que los líderes de la iglesia, no únicamente líderes, porque tú también eres un líder donde tú estás, ser vigilantes y a tener cuidado tanto de nosotros mismos como de la congregación que se les ha encomendado, de las personas que se te han encomendado
¿Para qué? Para que tú lleves las buenas nuevas del reino de los cielos. Que no va a haber momentos de hablar, momentos de abrazar, momentos de escuchar, momentos de reír, momentos de llorar. Y hay momento para todo, como lo dice la palabra del Señor. Entonces, es algo muy importante que el Señor quiere que nosotros realmente pongamos en práctica. No todo se cuenta, hay que tener cuidado. Entonces, si tú quieres tener esa comunión con Dios, recuerda que Dios trabaja en su tiempo, no en el nuestro. Seamos pacientes y su ayuda llegará en el momento exacto. Y ese momento exacto es cuando quieres subir de nivel, tú quieres dar que el Señor te dé esas bendiciones, van a llegar, pero en un momento apropiado, en un momento que realmente ya hayas madurado, evolucionado y realmente has entendido que no puedes vender al Señor por 30 monedas de plata. No puedes, tú no estás vendiendo al Señor, tú estás vendiendo al reino con tus actitudes, con tus comportamientos. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con eso, mi querida, mi querido, aquí en Está Hablando con Jesús Podcast. Un podcast que el Señor quiere que realmente comencemos a a transformar, a que realmente seamos esa luz en las tinieblas, esa sal en el mundo. Y es lo que quiere el Señor, porque también el Señor nos lleva a Apocalipsis, y este Apocalipsis el Señor nos lleva al capítulo 5, versículo 9, que nos dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres tú de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aquí en estos versículos, y mis queridos, en este versículo, describe y cuenta una vez más que en Apocalipsis se describe un cántico nuevo entonado ¿para qué? Para, para los redimidos quienes alaban el Cordero por haberlos comprado para Dios y haberles hecho reyes y sacerdotes. Entonces, una vez más, y yo te pregunto, ¿realmente tú estás vendiendo el reino? ¿Tú estás entregando por 30 monedas de plata? No sé qué tipificará para ti esas monedas de plata, pero de pronto puede ser tu comportamiento, tu forma de ser, tu forma de hablar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que estás haciendo o con lo que le estás oyendo. Mis queridos, en el nombre poderoso de Jesucristo, aquí el Señor nos está hablando que el Señor nos compró con un precio de sangre. Y cuidado con etiquear a las personas, con que eres, que a ti no se te permite llegar a los pies de Cristo, que de pronto eres un vago, eres un mentiroso, eres una caprichosa, un caprichoso. Cuidado con eso, porque la palabra tiene poder en el nombre poderoso de Jesucristo. Una palabra y un podcast que el Señor nos está hablando y nos está instruyendo y nos está edificando que debemos de tener mucho cuidado al momento de ser esos embajadores del terreno en los cielos. Un podcast que el Señor te está diciendo, no seas como un Judas Iscariote, que cuando tengan la oportunidad de hablar del reino de los cielos realmente sea demostrando, no me lo tomes mal lo que voy a decir, no tanta Biblia, mostrando ahí versículos, sino mostrando realmente tu actitud, tu forma de ser, tu comportamiento. Primera de Pedro también nos lleva al capítulo, la primera carta o primera epístola o primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19 nos dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero
sin mancha y sin contaminación. Mis queridos, aquí el Señor nos habla que los cristianos fueron rescatados de una vida de unitalidad heredada de sus antepasados. Y hoy vemos que esta generación no conoce del Señor porque no ha sido instruida. Y es por eso que el precio de este rescate no fue con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Y es por eso que debemos dar las buenas nuevas del reino de los cielos. Debemos de ganar esas generaciones, estos niños para Cristo. Y recuerda que el Señor fue sacrificado como un cordero sin defecto. Aquí esto significa que la salvación tiene un valor incalculable, mis queridos, y está basada en riqueza, no en riquezas mundanas, sino en el sacrificio supremo de Jesús. Entonces, el Señor realmente quiere que entiendas que esa forma de vivir que teníamos hace mucho tiempo no son esas formas buenas que le agradan al Señor. El Señor quiere ver una vestidura sin arrugas y sin manchas. Unas vestiduras que realmente entiendan que cada uno de vosotros son importantes para el Señor. Y entonces, mis queridos, una palabra que el Señor, un pop que es que el Padre Celestial nos trae y realmente te invita a que lo conozcas, abra las puertas de vuestros corazones. El Señor quiere realmente conocerte, pero tú no estás dejando. Y el Señor está dispuesto, pero tú no dejas. Entonces, hay algo muy importante y hay un salmo que dice que aclama a Dios con alegría toda la tierra, canta la gloria de su nombre, pone gloria en su alabanza. Decía Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre. Vení y ve las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Qué palabra maravillosa que nos trae aquí el Señor en este salmo. Y es por eso que realmente debes confiar en el Señor, en decirle al Señor, esto me pasa, estoy vendiendo el reino, Señor, perdóname, Padre Celestial. Entonces es lo que quiere el Señor, que realmente reconoces que si estás fallando, lo reconozcas y el Señor está dispuesto a ayudarte a que ese corazón de piedra se ha convertido en un corazón de carne. Mis queridos, una palabra que el Señor nos habla y que esas 30 monedas de como la que el Judas recibió de estos sacerdotes, significan que Judas cobró, en esa época se llamaban como didracmas, y eso equivalía a 2 dracmas cada uno, y esto era equivalente a 2 meses de trabajo. Y esto era comparado con el precio de sangre que pagó el Señor, era una miseria, teniendo en cuenta el valor mercantil de lo que el supuesto traidor ofreció a cambio. Esa parece ser la idea de Mateo, el Evangelio de Mateo, demostrar que Judas entregó a Jesús por una cantidad poca, por un valor poco, que se acabaría en cuestión de horas o de días o de semanas. Judas creía que podría obtener el dinero por traicionar a Jesús sin que el Señor muriera, ya que éste escaparía como lo había hecho muchas veces y lo hizo muchas veces antes. Él creía que al recibir esas monedas y lo entregaría, el Señor iba a escapar, pero no, ahí cumplió un propósito. Y ese propósito llegó a que el Señor pagara el precio y Él compró a cada uno de nosotros por un precio de sangre.
Y hay una teoría que también nos habla y sugiere que Judas esperaba que Jesús derrocara el dominio romano en Judea, pero no, ese era el pensamiento de un hombre. Pero recordemos que los pensamientos de Dios son grandes y maravillosos. Entonces, mis queridos, mis amados, una palabra que el Señor nos trae, un podcast que el Señor realmente te está diciendo, ¿realmente tú estás en mi presencia? ¿Realmente tú estás siendo ese grande embajador del reino de los cielos? Y si lo estás haciendo, gloria a Dios. Y si no, llegó el momento de cambiar, de dejar que yo obre en tu vida, obre en tus decisiones, te dice el Señor. Entonces, mis queridos, un podcast que el Señor te invita a que abras las puertas de vuestros corazones. Que recuerda que no hay un punto medio. O vives en la verdad o vives en la mentira. ¿Qué quieres vivir? ¿En un punto donde estés vendiendo el reino por 30 piezas de plata? ¿O quieres vivir una eternidad con el Señor? ¿No quieres terminar colgándote de un árbol? ¿O eso puede tipificar viviendo en amargura, en tristeza y no conociendo a ese Dios vivo de poder? No conociendo ese Dios que transforma vidas, no conociendo ese Dios que realmente quiere que medites en su palabra. Él quiere conocerte, Él quiere que tú lo conozcas cada día más. Y Él está dispuesto, y Él te habla, y Él nos habla. Muchas veces lo ignoramos. Muchas veces creemos que Él no nos habla, pero hay momentos de silencio y en ese silencio el Señor está orando. En el nombre poderoso de Jesucristo. Una palabra que realmente motiva a que seamos diferentes, a que realmente seamos esas ovejas, a que realmente no seamos cabras, a que realmente eh, no seamos ciegos y que ahora veamos lo que realmente el Señor quiere mostrarnos, que no vendamos el reino, que realmente mostremos a esas personas que quieren llegar a Cristo, que ese Dios vivo y de poder transforma personas, que ese Dios vivo y de poder hace cambios, que ese Dios vivo de poder sana heridas, que ese Dios vivo de poder puede hacer cosas maravillosas en cada uno de vosotros. Te invito a que cierres tus ojos, vamos a hacer una oración y a pedirle a nuestro Padre Celestial que si hemos fallado, si hemos dudado, que nos perdone. Y si hemos vendido al Señor o al reino de los cielos por 30 monedas de plata, que nos perdone. Padre Celestial, Padre de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, yo te pido por estas personas, Señor, que nos ven, nos escuchan, Señor, y que realmente eh, se sienten que han fallado, pero tú eres un Dios perdonador, tú eres un Dios que está procesando vidas, procesando familias, corazones rotos, porque recuerda que tú eres esa vasija que tiene esas grietas, pero el Señor las está sanando, las está cubriendo. Y a veces miramos heridas, miramos un pasado, y el pasado a veces es bueno mirarlo, pero no para recordar las cosas malas, sino para recordar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El Señor quiere bendecirnos grandemente. Señor quiere bendecirte también grandemente. Quiere darte tantas cosas, pero ante todo, piensa primero por lo espiritual. Medita en su palabra, escudriña su palabra. No la leas, escudriñala, profundízala. ¿Qué significa este versículo? Toma apuntes. Eh, Pide al Señor que te lleve a un lugar donde te de sana doctrina que te puedan ayudar a entender la palabra de Dios. Mis hermanos, este ha sido otro podcast aquí en Hablando con Jesús, siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Un podcast pequeñito, un podcast sustancioso y un podcast que el Señor quiere que cada día lo glorifiques. Y recuerda que Él pagó un precio grande y maravilloso. Un podcast que el Señor quiere sanar tu corazón, sanar esos malos pensamientos.
Padre Celestial, Padre de la Gloria, también te pido por sus pensamientos, te pido por sus corazones, Señor Padre Celestial. Hay muchas cargas. Te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, que tu Santo Espíritu sea tocándolos, amado Señor, Padre Celestial, Padre de la Gloria, que tú seas enviando tus ángeles, amado Rey, a protegerlos, a cuidarlos, amado Señor, a luchar esta batalla, Señor, Padre Celestial, Padre de la Gloria. Entregamos toda ansiedad, todo problema, amado Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, Padre de la Gloria. Te pedimos por cada uno de estos, de los niños, de los jóvenes, amado Rey, Padre Celestial, Padre de la Gloria, que te conozcan, amado Señor, y que estas personas, Señor, que están escuchando esta misión, Señor, sean ganando más almas para el reino, Señor. Tú no necesitas ayuda, pero tú te vas a glorificar a través de estas vidas, de estas almas, amado Padre Celestial. Padre de la Gloria, toca, dale sabiduría, Señor, como tú le diste sabiduría a Salomón. Así te pido, Señor, que tú le des sabiduría a aquellos pequeños, Señor, que las piden, Señor, Padre Celestial, Padre de la Gloria, para que cuando ellos pidan una respuesta o tengan preguntas, la puedan dar, Señor. Porque de, de la, de la boca, Señor, de la lengua proviene la vida y la muerte. Y queremos la vida, no queremos la muerte, Señor. Queremos ese fruto, comer ese fruto de vida, Señor, Padre Celestial, Padre de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor, Padre Celestial. Que somos esos árboles bien plantados, Señor, junto a aguas de corriente, amado Señor, y que nuestra hoja nunca cae, Padre Celestial, Padre de la Gloria. Y que día y de noche, Señor, meditaremos en tu palabra, amado Señor, y la proclamaremos a nuestros hijos, a nuestras generaciones, amado Señor. En la nación donde tú vives, el Señor te llevará a lugares para que tú seas esa luz, esa sal en el mundo, puedan decir, aquí realmente hay un hijo de Dios, hay una hija de Dios. Bueno, mis hermanos, el Señor nos ha hablado, el Espíritu Santo nos ha tocado y Dios mediante nos veremos en otra misión aquí en Hablando con Jesús Podcast. Bendiciones. Escucha prédicas y entrevistas en Hablando con Jesús Podcast.